6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. En este martes 26 de mayo del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, a Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Yolanda Martínez, Eury Cabral, Melton Pineda, José La Luz y Don Amaury Saibar. Buenos días a nuestro equipo de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, el corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Me concentraré en el día de hoy en el discurso de anoche del expresidente Leonel Fernández. Pero antes, permítanme expresar mi preocupación por la suerte de Leopoldo López, líder opositor que está en la cárcel de Ramo Verde en Venezuela. Desde el pasado viernes, Leopoldo López está en una huelga de hambre y su esposa Lilian Tintori ha denunciado que desde ese día no ha podido volver a ver a Leopoldo López. Su abogado no le ha vuelto a ver tampoco. Ustedes saben que en Venezuela reina la irracionalidad en lo que tiene que ver con las libertades públicas y los derechos humanos. Que Leopoldo López y otras personas están presas por razones políticas, que varios expresidentes han intentado pues irle a ver, han querido solidarizarse con él, hablar con el gobierno para que la suerte de estos opositores como López, como Ledesma, a la que habrá que sumar en los próximos días a varios ejecutivos periodísticos que están expuestos a la misma suerte, pues sea dirimida como debe ocurrir en una democracia. Entonces es muy difícil esta situación de Leopoldo López en huelga de hambre en Venezuela, en reclamo al respeto de sus derechos como ciudadano, y se le ha mantenido aislado. Nadie de la comunidad internacional, ni sus compañeros de partido, ni su familia ha podido ver a Leopoldo López, y eso es sencillamente absurdo. Así es que esperamos que Venezuela pues entre en razón, porque así esa sociedad irá de mal en peor. Son las 7:01. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Discurso del doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Los que escucharon mis comentarios, tanto el domingo en la noche, en la televisión, en Toque Final, como los comentarios que hice con mayor cantidad de datos y mayor profundidad en el Sol de la Mañana, en el día de ayer, pues no experimentaron sorpresa en relación con el discurso del doctor Leonel Fernández, porque al evaluar los escenarios de este discurso,
dijimos que nos inclinábamos entre los escenarios posibles por un escenario en el que el expresidente Leonel Fernández iba a tratar de demostrar su coherencia con relación al tema de la reelección presidencial, y que en conclusión iba a expresar su preocupación fundamental, que como ya vemos no es sobre la posibilidad de que Danilo Medina se repostule. Ayer él reconoció que él no está en las mejores circunstancias y que en el PLD pues late la sensación de que Danilo Medina es la garantía del triunfo. Lo que le preocupa a Leonel Fernández es la posibilidad de que lo que ocurrió ahora vuelva a ocurrir en el 20. Eso fue lo que reflejó su participación en el día de ayer, en la que incluso colocó requisitos que él había descartado en los procesos de negociación o de conversaciones que se han llevado a cabo, porque es bueno que el país sepa que una de las propuestas que ha hecho el equipo de Leonel Fernández al hablar de modificar la forma de modificar la Constitución estaba acompañada del criterio de que ellos entendían que aún así era innecesario el referéndum, y que una vez puesta de acuerdo los dos líderes sobre esa base, no habría posibilidad de imponer lo del referéndum. Ayer él lo puso como una condición sine qua non, cuando esa es otra cosa, pero yo no quiero empezar por ahí. Vamos a hacerlo como él lo hizo. Y recuerden que dije que él no iba a hacer otra cosa que hacer públicamente la misma exposición que hizo frente al comité político de su partido. Eso que él dijo allí en su discurso anoche fue lo que él planteó. En el comité político del PLD sin el tema del referéndum, que eso es un añadido después en solidaridad con unos aliados, tal y como lo decía ayer, que él iba pues de alguna manera a identificarse con estos aliados que incluso abandonaron sus posiciones en el gobierno para apoyarle. Entonces, él ayer, al asumir la posición no del PLD, sino de la Fuerza Nacional Progresista, él no hace otra cosa que un gesto de solidaridad con la Fuerza Nacional Progresista. Pero vamos a ver las cosas que él dijo. Y la dice convencido de que eran verdades, cuando él debió revisar esos planteamientos, o por lo menos presentar la otra cara, y que cosa que la puedo hacer de manera más resumida, porque en el fondo dio muchas vueltas para cosas que no le llevaban más de 10 minutos. Dio muchas vueltas. Entonces, yo creía que el presidente Fernández, después de lo que ocurrió en el comité político, donde ese tema se debatió, no iba a mencionar lo del año 2000. Por lo menos en la forma en la que él lo menciona, no lo iba a mencionar, porque lo hizo en el comité político, y eso le fue rebatido, y nada más y nada menos que por otro que conocía también la situación como él. Le explicó exactamente qué fue lo que pasó en el 2000, que fue el presidente Danilo Medina en su turno, en el comité político. Él presenta el año 2000 como la primera prueba de su desprendimiento. Era presidente de la República, me dieron la oportunidad de modificar la Constitución para beneficiarme y no lo hice.
pero él no presenta los otros elementos, lo que hacían imposible esa modificación constitucional. Usted sabe que era para Leonel Fernández y el PLD modificar la Constitución en el año 2000, tirarse de cabeza de una quinta planta, sin nada esperándolo debajo, sin un equipo de bomberos abajo esperándole para impedir que usted vaya al pavimento de manera directa. Eso era modificar la Constitución en el año 2000. ¿Por qué? Porque ciertamente el Partido de la Liberación Dominicana realizó en el año 96-2000 el mejor gobierno que ha conocido la historia de este país. Y digo que el mejor gobierno porque todavía hay que sacar a este gobierno. Este gobierno se está haciendo ahora mismo, por lo tanto no puede ser objeto de evaluación histórica. El gobierno que está haciendo Danilo Medina, ya posteriormente, con mayor frialdad, puede ser incluido en una evaluación histórica. Pero no es historia todavía el gobierno de Danilo Medina. El gobierno 96-2000 del Partido de la Liberación Dominicana ha sido el mejor gobierno que se ha hecho en toda la historia de este país. Entonces, esto parece indicar que como fue el mejor gobierno, tenía la puerta abierta de una reelección, y no era así, porque pasaron varias cosas importantes. Número uno, el PLD, aún habiendo hecho el mejor gobierno de la historia nacional, era un partido de tercer lugar. Era un partido de tercer lugar. No era el partido que hoy está situado sobre un 50% en las encuestas, sino era un partido que ocupaba el tercer lugar, sin posibilidades inmediatas de crecimiento. ¿Por qué no tenía posibilidades inmediatas de crecimiento el PLD? Por dos razones importantes. Una de ellas era que en ese proceso electoral del año 2000 era distinto al del 96. ¿Por qué? Porque en el proceso del 2000, el dueño del mercado electoral sobre el que el PLD se amplió no tenía impedimento constitucional y iba a estar presente como estuvo presente en esas elecciones. Y aunque ese señor tuviera límites para hacer una campaña como lo tuvo, aunque no pudiera movilizarse a nivel nacional, con el solo hecho de salir 3 veces y pronunciar 2 discursos, representaba cuando menos un 25% del electorado. Y lo que estoy hablando no es suposición, eso se contó. Eso se contó cuando ese señor se presentó a las elecciones del 2000. Habiendo podido hacer muy poca campaña, pero él era dueño de ese mercado electoral sobre el que el PLD se ampliaba, y me estoy refiriendo a Balaguer. Entonces, con Balaguer participando en un proceso electoral, el PLD no tenía posibilidades ninguna de ser un partido que llegara más allá de un 25%. Ninguna posibilidad de llegar más allá de un 25% con Balaguer, dueño de su mercado electoral, buscando sus votos. Pero además de Balaguer, había otra cosa más difícil aún, que era un PRD que venía en ascenso, que nada ni nadie lo detenía. Nada ni nadie lo detenía al PRD con esa forma ascendente que ya venía mostrando proceso electoral tras proceso electoral. El Hipólito Mejía, que fue derrotado
en elecciones posteriores era un hombre que no había gobernado, por lo tanto no tenía el rechazo que después acumuló. Entonces, el PLD no tenía la posibilidad de implementar de manera exitosa una reelección, que además, repito, tenía un solo senador. Eso era tirarse de una quinta planta sin ninguna protección abajo. Y desde luego, nadie tiene esa vocación suicida. Por eso no hubo, el problema de una reelección no es de titulares, no es de que Amable diga o que Balaguer le diga a usted, láncese por ahí. ¿Y qué hacen los líderes políticos? ¿Usted cree que los líderes políticos desestimulan a nadie? ¿O usted cree que cuando Amílcar Romero fue candidato vicepresidencial de Danilo Medina le hace esa propuesta, Amílcar Romero la acepta sin conversar con Balaguer? ¿Usted cree que él no fue y buscó la anuencia de Balaguer? ¿Y qué Balaguer le dijo? ¿Que no? No, por el contrario, lo estimuló a que fuera compañero de boleta de Danilo Medina. Pero después Balaguer hizo lo que le correspondía hacer como político, porque si yo soy dueño de una parte del electorado, mi respaldo yo no se lo regalo a nadie mientras estoy vivo. ¿Por qué? ¿Me voy a disminuir yo mismo? No. Entonces, esa era la realidad del 2000. El que hable cualquier otra cosa, sin mencionar esos otros elementos, no está hablando la verdad. La está manipulando. Entonces, vámonos al año 2012. Otra referencia que él hizo para decir que Danilo Medina tenía una desventaja de un 25% y que con su integración, entonces Danilo Medina ganó, que él puso a ganar a Danilo Medina. Bueno, la historia hay que contarla completa. Ahí también faltan elementos muy importantes para que esa historia esté completa. ¿O ustedes no recuerdan que de manera muy sincera el candidato presidencial del PLD, poco tiempo después de su elección, tuvo que decir que estaba en un palo encebado, que estaba subiendo un palo encebado? ¿Qué es lo que es subir un palo encebado? Usted sube y cuando va subiendo se va resbalando, y sube y se va resbalando hacia abajo, y sube y se va resbalando hacia abajo. ¿Ustedes no recuerdan la expresión del palo encebado del candidato Danilo Medina? ¿Y en qué consistía? ¿En que Danilo Medina era un mal candidato? No, el único candidato con el que el PLD podía ganar las elecciones del año 2012 se llamaba Danilo Medina. El único. Porque el PLD ganó las elecciones del 2012 porque presentó un candidato nuevo. Porque presentó un candidato con una imagen totalmente distinta. Ahora, ¿por qué ese candidato no aparecía ni siquiera con los porcentajes que tenía el Partido de la Liberación Dominicana? Porque el PLD se disminuyó, porque la popularidad del gobierno se fue al piso. Señores, pero eso lo admitió Leonel Fernández. ¿Ustedes no recuerdan cuando le sacaron aquella cosa que él dijo en Nueva York? Que él explicó en Nueva York muy bien la situación, le explicó a nivel interno, pero se publicó lo de los 40,000 millones de pesos que él iba a invertir, no en el candidato, sino en obras del gobierno, porque la cosa se manipuló. La oposición dijo que él dijo que tenía eso para la campaña, para meterlo en el candidato. No, no era en el candidato. Lo que él le explicó a los PLDistas en Nueva York, en una reunión interna, en un encuentro interno, él le dijo, lo que ocurre es que la popularidad del gobierno en estos momentos está en el piso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nosotros hemos tenido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo no ha restringido el gasto durante más de un año.
Y eso se ha reflejado en la popularidad del gobierno. Ahora ha concluido este acuerdo, o le vamos a dar una pausa al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y entonces vamos a recuperar la popularidad del gobierno. Con un gobierno impopular, el candidato de un partido oficial, usted no puede esperar que ande bien. No puede andar bien. Entonces, ¿contribuyó o no contribuyó Leonel Fernández con el triunfo de Danilo Medina? Sí, contribuyó. ¿Cuál fue el papel de Leonel Fernández en la campaña de Danilo Medina? Recuperar la imagen del gobierno, como se empleó a recuperarla. Entonces no es que el candidato estaba en el piso por razones del candidato, no. El candidato estaba en el piso por el palo encebado. Y el palo encebado era la impopularidad del gobierno. Que Uri sabe que hay semanas en las que el candidato subía 5, 6 y 7 puntos. Y cuando íbamos 15 días a evaluar eso, un mes, ¡pam!, el candidato bajaba otra vez. Y subía y bajaba, y subía y bajaba. Ese era el palo encebado. Y eso lo que tenía que ver era con la impopularidad que acumuló el gobierno. El presidente Fernández llegó a creerse toda esa parafernaria que se le armó, que cuestión de popularidad y una serie de cosas. Eso fue una parafernaria. Al final del final, y en esa etapa, ya había una crisis de imagen. Que si bien es cierto que en términos electorales se logró una repercusión inmediata, pero ¿usted sabe dónde se recuperó la imagen del gobierno? Nunca fue una recuperación total. Nunca fue una recuperación total. ¿Dónde se recuperó la imagen del gobierno? ¿Dónde se recuperó? Donde podía recuperarse. Donde impactaba el peso de los planes de pavimentación, las mejorías en los barrios y una serie de cosas. Ahí el PLD mejoró. Pero el PLD no mejoró en Nueva York. Y al PLD le dieron una pela en Nueva York. Por la impopularidad, por la situación difícil que tenía la imagen de ese partido. Pese a que experimentó una recuperación en zonas importantes del territorio nacional. ¿Por qué no se recuperó en Nueva York de ese problema de imagen? Porque lo que el gobierno hizo en República Dominicana para recuperar el gobierno, no lo podía hacer en Nueva York. ¿Dónde le van a pavimentar calle a la gente? ¿O le van a hacer una serie de cuestiones a la gente para que la gente cambie de imagen? No, lo que la gente veía era todas esas expresiones negativas, todas esas críticas, todos esos cuestionamientos que ya empezaban a fluir, y se empoderaba de ellos hasta el extremo de que todo el mundo sabe cuál es todavía la imagen fija que hay en Nueva York. En Santiago de los Caballeros hubo una recuperación parcial. Aún así, el PLD lo que hizo fue disminuir el margen de la victoria contraria. No pudo ganar Santiago de los Caballeros, donde hay el peso electoral de una clase media que es determinante, aunque también hay mucha marginalidad. Entonces, donde el problema estaba entronizado en la conciencia de la gente y no había posibilidad de variarla, no se varió. No se varió. Entonces, quería precisar eso sobre el 2000 y precisar eso sobre el 2012 para entonces poder entrar en otros aspectos. ¿Qué ocurre? Que tal y como dijimos, el presidente, pues, demostrando que ha tenido una posición coherente históricamente, haciendo una serie de referencias, llegó a colocarse de espaldas a la posición del comité político de su partido. La principal omisión de su discurso en el día de anoche fue que ignoró totalmente al comité político de su partido. Totalmente lo ignoró. Habló de la propuesta de reforma constitucional, del proyecto
que se presentó en el Senado, que es un proyecto de convocatoria a la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora de la Constitución Nacional, y lo presentó como una iniciativa de 13 senadores del PLD. Ustedes ven que a veces las cosas se acomodan para presentarla de la manera, digamos, que resulte más favorable, porque todo el mundo sabe que la historia no partió de ahí. Esos senadores no se les ocurrió presentar ese proyecto. Esos senadores recibieron un mandato del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Entre esos senadores está el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el hombre que fue el moderador de la reunión en la que el Comité Político del PLD adoptó esa decisión. Pero Leonel Fernández no mencionó al Comité Político del PLD. No mencionó, es decir, él presenta la misma propuesta. Es una persona, un líder que va y hace una exposición en el organismo que le corresponde en su partido. Queda en minoría, y entonces después sale a hablar de consenso. ¿Y cuál es el consenso? El PLD es un partido que adoptó de manera temprana, en uno de sus grandes congresos, de manera temprana adoptó el centralismo democrático. Y el centralismo democrático no plantea que todos están de acuerdo con un tema. En el centralismo democrático, en los organismos, la minoría se sujeta a las decisiones de la mayoría. Esa es la regla de oro. Es ahí el consenso. Ahí el consenso, que es la discusión para llevar a la unificación de criterios, pero sobre la base del centralismo democrático. Entonces, el presidente de un partido cuyo organismo adopta una decisión aparece asumiendo la posición de otra organización, aunque fuera una organización aliada, porque la posición que él presentó ayer no ha sido una decisión defendida por el PLD, ni por la dirigencia del PLD. Es más, eso no forma parte ni siquiera del discurso de la mayoría de la gente que se le mantiene fiel a él. Eso no forma parte del discurso de sus legisladores, que varios de ellos me han dicho que no están de acuerdo con ese planteamiento de los referéndums, que eso no es necesario, Es decir, él asumió ayer no la posición del PLD, no la posición del Comité Político del PLD, la posición del Comité Político de la Fuerza Nacional Progresista. Esa fue la que él defendió en el día de ayer. ¿Hay sinceridad en este planteamiento? ¿Qué es lo que implica parte del problema legal, jurídico? Ustedes saben que la parte jurídica, el mismo que admitió anoche que eso no era necesario fue Leonel. ¿Por qué admitió que no es necesario lo del referéndum? ¿Por qué admitió que la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora no es una ley orgánica? ¿Por qué admitió eso? Porque él está haciendo una propuesta de modificarla. Él está haciendo una propuesta de convertirla en orgánica. Él está haciendo una propuesta de convertirla en una ley muy especial, que se necesiten de mayorías especializadas. Pero si usted está proponiendo que para próxima reforma la Constitución incluya eso, usted está reconociendo que actualmente eso no lo incluye. Usted está reconociendo que eso no lo incluye. Por eso usted está proponiendo lo que me refería ayer con la cuestión de los candados. Los candados. Pero el asunto de los candados es conducir a un referéndum. Porque está claro que la Constitución establece que si se modifican los procedimientos de su modificación, ya eso sí es materia de un referéndum.
¿Qué se alega políticamente? Bueno, pero no hay que tenerle miedo al pueblo. Si existe esta gran popularidad, ¿por qué tenerle miedo al pueblo? No, porque lo de referéndum es otra cosa. No es una expresión necesariamente de popularidad, porque hay una serie de componentes. Leonel Fernández, aún como está, que también admitió ayer que no está en un momento, aunque él dice de manera supuesta, pero lo admite, aún como está, es un líder de un voto duro. Un voto duro. En las peores circunstancias, Leonel Fernández representa un 30% del PLD. Lo estoy poniendo en las peores circunstancias. No es que yo lo estoy disminuyendo a un 30%, sino que lo estoy poniendo en las peores circunstancias. Representa un 30% del PLD. Vámonos a referéndum. Aunque no se establezca, vámonos al referéndum. Ajá, vamos al referéndum. Mi voto, vota no. ¿Por qué? Porque en el fondo yo lo que estoy opuesto a la reelección de Danilo. En el fondo, porque él debió ayer, y una cosa que le habría quedado muy bien, era advertir que no estaba buscando la candidatura. Es más, bajaba mucha presión y hasta le quitaba apoyo a la reelección de Danilo Medina. ¿Usted le quiere quitar apoyo a la reelección de Danilo Medina? Diga que usted no va como candidato presidencial. Diga que usted no va como candidato presidencial para que usted vea si usted no le quita una parte de apoyo a la reelección de Danilo Medina. Entonces, no lo dijo ayer. En el fondo, el debate es quién es el candidato presidencial, si es él o Danilo Medina. Entonces, él quiere ser candidato presidencial. Si quiere ser candidato presidencial, vámonos a un referéndum. Ajá. En un referéndum, esa parte de voto duro PLD, o no vota, o vota no, los que puedan votar. Porque ahora mismo están en no. No, vota no. ¿Y qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer la oposición que sabe que con Danilo Medina tiene poca cosa que buscar? O aprovechar el momento para salir de Danilo antes de unas elecciones. Eso es lo más lógico. Eso es lo más lógico. Entonces, ahí, por eso es lo de la trampa del no. No es porque se crea que eso es necesario. Si él creyera en eso, no estuviera proponiendo los cambios que está proponiendo. Porque lo justificara sobre la base de la misma Constitución del 2010 y sobre esa base no lo pudo justificar. Sobre esa base no lo pudo justificar. Finalmente, ¿se hizo o no se hizo un traje a la medida en el año 2010? Claro que se hizo un traje a la medida en el año 2010, porque la consulta popular decía que dejara la cosa como estaba, 2 periodos y nunca jamás, y él no lo dejó como estaba. Todo el mundo sabe que el motor de esa modificación fue justamente la del traje a la medida. La del traje a la medida. Son las 7:31. Ha llegado el asambleísta Víctor Gómez Casanova, que me imagino que va a fijar su posición sobre este tema. Cambio y fuera.